En este webinar haremos un repaso a la huella de carbono en el ciclo del agua y su registro en el MITECO. Mi nombre, como has dicho, Alejandro, es Miguel Ángel Pérez Navarro, trabajo en Saint-Gobain PAM y mi actividad se refiere a los aspectos relacionados con la normativa, la legislación y su conformidad. La presentación consta de 3 puntos, una introducción donde haremos un recorrido a todos los impactos relacionados con el ciclo del agua, desde su cuantificación per cápita, pasando por el ciclo de vida del agua urbana y de las canalizaciones hasta llegar a lo que nos interesa hoy, el registro del MITECO, que nos permite cuantificar el impacto en el cambio climático de forma fiable y transparente para poder mejorar. En la segunda parte explicaré el procedimiento administrativo y de cálculo para el caso particular de las canalizaciones de Saint-Gobain PAM. Y en la tercera será una parte de conclusiones en la que veremos cómo la legislación permite la cuantificación de la valoración en la contratación pública de los aspectos medioambientales, incluida la huella de CO2, por supuesto, para medir o servir de estímulo a ecodiseñar y mejorar, con objeto de cumplir en última instancia los compromisos del Pacto Verde Europeo. Pues bien, como todos veis, el pasado día 22 se celebró el Día Internacional de la Tierra. Es un momento en el que todos aprovechamos para hacer un repaso a su estado y a los impactos que hacemos sobre ella. Como podéis ver en la presentación, o en esta imagen en particular, hay impactos como cambio climático, recursos fósiles o uso del suelo que transgredieron el espacio seguro para la humanidad. Además, hay impactos como la toxicidad humana, muy relacionados con el cáncer, se encuentran en el área de incertidumbre. El panorama no parece muy halagüeño, pero como veremos a continuación, el agua es parte de la solución y no es parte del problema, dado que evita muchos de los impactos negativos que tendríamos si utilizáramos otros sistemas de suministro alternativos. Estudios a nivel nacional e internacional señalan que el agua, en el ciclo urbano del agua, la huella, es tremendamente baja, unos 11 kilogramos de CO2 por habitante y año, es decir, que unos 0,15 gramos por litro, cuando más o menos a nivel nacional consumimos unos 140 litros día. Es decir, que consumir unos 51.000 litros al año per cápita, al hacer esto emitimos lo mismo que al desplazarnos en coche unos 75 kilómetros. Y si lo comparamos con el consumo mediante botellas o agua envasada, obtendríamos valores entre 300 a 4.000 veces superiores. Es decir, que efectivamente la distribución por canalizaciones es verdaderamente eficaz, eficiente, en términos de huella de carbono. La comparación también puede hacerse por muchísimas otras formas, pero también económicamente, ya que si entendemos que el agua es gratis y que lo que realmente pagamos se corresponde con el coste energético por tratamiento, transporte, bombeos, impulsiones, etcétera, veremos que está muy relacionado con el CO2 a través del mix energético, que como sabéis ahora mismo pues está el coste eléctrico como está. En cuanto al cálculo de la huella para la canalización una canalización de PAM, para esto utilizamos software basado en normas internacionales en las que se consideran todas las fases del ciclo de vida de la canalización. Fabricación a partir del material reciclado, transporte, instalación, explotación, recogida al final de su vida útil para posteriormente reciclarlo. La minimización de impacto se consigue codiseñando cada fase. Por ejemplo, ecoinstalación para reutilizar el relleno, uso de máquinas de instalaciones específicas, aumento del diámetro hidráulico de la canalización para reducir la energía de bombeo y, por supuesto, la economía circular. Todo esto lo podéis ver en estas imágenes, en la que veis un ejemplo de cálculo con sus resultados. En la parte derecha veis cómo procedemos al reciclado en una obra que hicimos el año pasado en Biarritz, y luego también la utilización de esa máquina específica para la instalación, que además nos permite mejorar mucho nuestro impacto ambiental al requerir muchos menos medios. En cuanto a la fabricación, utilizamos procesos recogidos en los documentos de referencia de las mejores tecnologías disponibles en materia ambiental, lo que denominamos MTDs. Simplemente, comparando las emisiones por defecto, podemos observar que las emisiones de un producto fabricado en la planta de Saint-Gobain PAM en Santander son 1/4 parte de las correspondientes a la fabricación tradicional.
Es decir, que más o menos ahorramos un 300%. Hemos visto que anteriormente ahorramos ya solamente en los procesos de agua urbana 300%, 100% en una canalización, en todo su ciclo de vida, y ya solo en el producto ya tenemos un ahorro bastante elevado. Pues bien, todo esto lo podemos inscribir en el registro de huella de carbono y que está regulado por el Real Decreto 163 del 2014, también muy relacionado con los ODS 11 y 13 para ciudades y comunidades sostenibles, como podéis ver en la parte derecha, y acción por el clima. El cálculo se basa en la identificación de todas las fuentes de emisión de un proceso de fabricación para hacer el sumatorio de todos los datos de actividad, más o menos el consumo, por el factor de emisión. En el ejemplo podemos ver, en un caso de actividad sería un horno de gas, por los kilovatios hora que sea el consumo, por el factor de emisión que normalmente nos da la calculadora del Ministerio, el MITECO, que en este caso serían 0,202 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Con eso haríamos todo el sumatorio de todos los focos de emisión y conseguiríamos obtener la huella de carbono de nuestro proceso productivo. Pues bien, pasamos a la segunda parte relacionada ya con el registro de la huella de carbono. Pues en la parte de la derecha podemos ver el proceso administrativo con los formularios, certificados, capacidad legal, certificado de verificación, informe de la huella de carbono y el plan de reducción, que es básicamente todo lo que necesitamos para conseguir ese registro, así como la explicación de los porqués, el cómo, el porqué, el dónde, ¿no? Los formatos, cómo se deben, por qué se debe facilitar la comprobación y los links a utilizar para enviar toda la documentación. Y en la parte derecha, en la izquierda, perdón, tenemos el procedimiento de cálculo, para lo que, como os comentaba, el Ministerio facilita las calculadoras y los datos de emisión. Entonces tenemos que identificar pues, las áreas y los datos operativos de las fuentes de emisión, recopilar todos los datos de consumo y ya determinarlo el alcance, porque la huella se puede hacer en función de los alcances. El alcance 1 con las emisiones directas, correspondientes a todos los focos de emisión, y el alcance 2 para las emisiones indirectas, que son las relacionadas con el consumo de electricidad. En el caso de Saint-Gobain-Pam, por tener factura verde, pues en este caso son 0, ¿no? Y luego tendríamos el alcance 3 con las indirectas. Luego, posteriormente, procederíamos al cálculo, según hemos indicado anteriormente, con los datos de actividad multiplicado por los factores de emisión. Luego procederíamos a la elaboración del plan de reducción, con las medidas a llevar a cabo, y finalmente tendríamos una certificación por tercero, en nuestro caso AENOR, para evitar que haya errores interpretativos. Es una cuestión de confianza, ¿no? Pues bien, en cuanto al cálculo, cómo se procede al cálculo con la tubería de PAM, podemos ver en la figura que de forma transparente se parte de los controles administrativos. Digo transparencia porque es muy importante que todos los datos estén controlados por la administración para que no existan dudas interpretativas sobre el origen de estos, ¿no? Y su calidad. Entonces, en estos datos administrativos publicados se identifican todos los límites de la organización, lo que denominamos áreas, los operativos, que denominamos fuentes emisoras, y los datos de consumo, los datos de actividad. Y se pasa a evaluar esto en cada alcance. Alcance 1, las emisiones directas, alcance 2, las indirectas, como decíamos, y alcance 3, otras. Posteriormente, hemos procedido al cálculo de la actividad por los factores de emisión y hemos elaborado en el gráfico inferior el plan de reducción, con lo cual esto nos ha permitido conseguir la parte de reduzco. O sea, no solamente estamos en la parte de cuantifico, sino que además ya reducimos, como hemos conseguido este año. Y posteriormente, bueno, pues la certificación, ¿no? Con todo esto tiene la inscripción en el registro del MITECO, que como podéis ver en la imagen, pues cuenta ya con más de 3.600 organizaciones inscritas. Ejemplos son Aguas de Valencia, Aigües del Horta, Granada, etc. Y por supuesto, pues Saint-Gobain-Pam, como podéis ver ahí. Pues conclusiones. La primera y más interesante, desde luego, que es la valoración en la contratación pública. El artículo 10 del Real Decreto de Huella de Carbono indica que el órgano de contratación podrá incluir consideraciones de tipo ambiental como la huella de carbono. Esto permite valorar la contribución a la lucha contra el cambio climático mediante el ahorro de emisiones,
Aquí veríamos un ejemplo de cálculo en el que habría una puntuación, en la obra en particular, en el que se multiplicaría por el beneficio, entendiendo como un cociente entre la huella de la oferta a evaluar dividido entre la mejor oferta, ¿no? ¿Alternativas al cálculo? Pues bien, alguien se preguntará cómo lo calculo cuando hay productos que no tienen huella. Pues bueno, el procedimiento también es sencillo. O sea, no por no tener la inscripción en el registro del MITECO no se puede hacer el cálculo. Se puede calcular de muchísimas formas. Por ejemplo, utilizando los valores de referencia del IPPC, o sea, es la Convención Internacional que hace todo este tipo de evaluaciones. O bien, bueno, eso lo podéis ver en la parte derecha de la imagen, en la cual hay unas asignaciones por defecto en función de cada uno de los procesos productivos o partes de los procesos productivos, o bien una modelización de los procesos físicos y químicos. Es decir, que en el ejemplo podéis ver cómo es la fase de reacción química que se produce en un alto horno y al final pues, tenemos datos, en este caso 1,22, que luego deben ser corregidos con los factores asociados a las pérdidas por calor o ineficiencia de los procesos, que pueden ser en torno al 20-30%. Y al final, haciendo estos cálculos, lo que se ve es que salen valores muy similares a los que se obtienen con estos valores de referencia del IPPC. Pues bien, hemos ido viendo en la presentación pues cómo hay un ahorro importantísimo en las emisiones de CO2 que van desde el 300% en el ciclo del agua urbana, comparado con otros procedimientos de transporte, del 100% en el ciclo de vida de las redes, en el caso de Saint-Gobain-Pam, por los procedimientos de ecodiseño que hemos comentado, e incluso un 300% en la fabricación europea, por utilización de MTDs que os he indicado hace un momento. Pero es que además en Saint-Gobain-Pam valorizamos el 95% de los residuos, el 80% de las materias son recicladas y el 60% del agua pues también. Es decir, que como consecuencia, pues la materia reciclada equivale más o menos a los coches aparcados en 10 campos de fútbol y el agua pues va a venir a ser como unas 164 piscinas olímpicas, con lo cual estamos perfectamente alineados con la estrategia española de la economía circular. Hemos conseguido la huella de carbono en sus partes de reduzco y cálculo y reduzco, y además esto nos permite pues afrontar, esperamos bueno, por lo menos realizar el roadmap para la conformidad con el Pacto Verde Europeo, lo que tenemos el Green Deal, y hasta ahora pues yo creo que va muy, muy bien encaminado. Pues sin más, muchísimas gracias a todos, espero estar en tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro interés. Reitero el agradecimiento a IAGUA por la invitación y aprovecho para felicitaros por la excelente organización.